Hola a todos, entonces vamos a empezar con este tema de, digamos, de primero entender cómo funcionan los sistemas de CRISPR-Cas y cómo se han empezado a reimplementar en el contexto de la biología sintética. Entonces, cuando hablamos de este sistema, digamos que eh, ya puede que tengamos una noción, puede que algunos de ustedes ya sepan cómo funciona bien, que lo han visto en el contexto de otras asignaturas o lo han investigado, pero quiero hacer una descripción breve del funcionamiento global. Digamos que corresponde con con un sistema inmune bacteriano, ¿sí? Y está hecho de esa forma, o digamos, fue evolutivamente diseñado para proteger a las bacterias de infecciones virales. Entonces, en algún momento de infección, un virus tuvo la capacidad de inyectar su material genético para generar más partículas virales, pero quiere decir que este sistema de CRISPR-Cas debe debe tener una serie de regiones que codifican o transcriben para algo, lo que se denominan, digamos, como unas tijeras moleculares, que en eventos de infección futuros logran reconocer el material genético del virus y clivarlo en el momento que se va ingresando. Entonces, digamos, y aquí lo importante es ver esto siempre como en números. Digamos que una población bacteriana puede verse afectada por un bacteriófago, pero algunas de esas bacterias, algunas células individuales, logran captar ese material genético inicial, que está acá, y después tendrían la estrategia para defenderse frente a una futura infección viral por el mismo tipo de bacteriófago. Entonces, un sistema que es frecuente, digamos que está alrededor del 40% del dominio de bacteria y más del 80% de arquea. Y cuando hablamos de CRISPR, realmente, eh, digamos que significa lo que ustedes ven acá en la parte de arriba. Correspondería a repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Entonces, como es un nombre largo y no es tan evidente, nos vamos a quedar con el CRISPR, pero vamos a desglosar un poco todo este contexto, toda esta frase que es lo que está acá. ¿Listos? Entonces, miremos globalmente una vez más, ahora sí, con algo más de carácter científico, cómo es que se evidencia ese sistema de CRISPR-Cas. Entonces voy a dividirlo en tres etapas. Nos leemos la primera etapa acá, que corresponde a esa adquisición del material genético del virus. Entonces hay un evento de infección y de nuevo lo importante es que no va a ocurrir en una sola bacteria sino en una población. Eventualmente algunos de sus integrantes van a tener la capacidad de coger ese material genético viral, un pedacito al menos, y lo van a integrar dentro de esta región que se denomina el locus CRISPR. ¿Sí? Aquí está, se las voy a delimitar, digamos, por esta región acá. Esto vendría a ser el locus CRISPR. Y dentro de ese locus, los diamantes o los cuadrados en negro corresponden a esas regiones de repeticiones palindrómicas y los fragmentos que provienen del material genético viral son las que están representadas aquí por cuadrados de diferentes colores. Entonces, pensemos que esa bacteria ha logrado o han adquirido información genética de al menos 1, 2, 3, 4, 5 infecciones virales previas. ¿Listos? Entonces, esa adquisición de ese material genético e integrar ese pedacito de información al genoma, al genoma bacteriano, esa es la primera etapa. Miremos dónde está la segunda etapa. Perdón. Entonces, aquí en la parte de abajo ustedes ven la segunda etapa, digamos si esto correspondería al procesamiento del RNA del CRISPR. Entonces todo lo que esta información que está en el locus del CRISPR, aquí se los voy a resaltar pequeño. Ustedes ven aquí una región promotora, por lo tanto se va a generar un transcrito muy largo de todo esto. ¿Sí? Acá esto es a nivel de RNA y ese RNA entonces es el que está ilustrado digamos aquí en la parte de abajo. Va a incorporar las regiones en colores, como se ven, que originalmente fueron del ADN del material genético viral, después quedaron integradas al genoma bacteriano y ahí se van a mantener por transferencia vertical, es decir, esa población va a tener ya esa información y se va a mantener así generación tras generación. Se va a transcribir todo ese locus del CRISPR y me va a generar un RNA
que es muy largo, que va a incluir esas regiones de repeticiones, pero ahora como RNA, y las regiones que codificaban inicialmente para el material genético de los virus que están aquí en colorcitos. Listo, se las voy a marcar aquí con algunas flechas. Esta parte es la segunda etapa y es el procesamiento, entonces incluye tanto la parte de la transcripción, pero también ya la generación de esto que ustedes ven aquí al costado derecho. Ese procesamiento ya está, digamos, separando de forma discreta un fragmento de la repetición, que, de las repeticiones palindrómicas, digámoslo, y un pedacito de ese material genético del virus que se transcribió y que ahora es como sRNA. ¿Listo? Entonces, esa parte del procesamiento del RNA para tenerlo como una única unidad y generar después fragmentos separados, eh, eso es lo que se denomina ese procesamiento. La tercera etapa entonces es la que se denomina la etapa de interferencia y es estas moléculas individuales aquí de RNA que tenemos se denominan el RNA guía y digamos que ese va a ser el mecanismo por el cual se va a reconocer específicamente algún material genético viral en una infección posterior. Entonces, cuando hablamos de esa etapa de interferencia, aquí es donde entra en juego la proteína Cas, o una de las proteínas Cas. Por ejemplo, ustedes muy probablemente han escuchado la enzima Cas9, y ella o moléculas de estas, cada una de esas proteínas se va a integrar con una molécula de RNA guía, y aquí es donde ocurre entonces esa parte de la interferencia. Entonces, por ejemplo, esta subunidad de acá va a estar representada en esta zona. ¿Y qué va a ocurrir? El RNA guía pues tiene que ser complementario, al menos en esta región que está aquí en verde, al material genético del virus que está entrando, y como la enzima Cas9, digamos, es una endonucleasa, ya va a empezar a clivar o lo va a cortar en esa posición. Al cortarlo se está asegurando que esa partícula viral, digamos, el material genético del virus se vea comprometido y por lo tanto no pueda generar las partículas virales, y de esta forma entonces termina protegiendo a la bacteria de ese evento de infección. Listos, acá, digamos, este es otro ejemplo de otra enzima Cas acoplada con otro tipo diferente de RNA guía que ahora está reconociendo a este bacteriófago que está inyectando un material genético de color amarillo. ¿Listos? Les mencionaba entonces que es un método de transmisión vertical y sistema de protección, porque una vez que todo este material genético está integrado al genoma, si la célula se va dividiendo, pues va pasando digamos, a su descendencia, o en ese proceso de fisión binaria, va pasando toda la información del locus CRISPR. Entonces, veamos ahora, vamos a hacer un repaso ahora de los diferentes componentes, de lo que ya mencionamos brevemente. Entonces, vamos aquí en el contexto de la organización del locus. Digamos que lo que está más corriente arriba son los genes que codifican para las proteínas Cas. Ya vamos a ver cuáles son, de hecho hay más, en el proceso natural hay más componentes. Digamos que cuando uno trata de simplificar esto, oye, en la actualidad lo que se hace es que ya se utiliza solo una o muy pocas de los genes que codifican para esas enzimas Cas. Y después de eso entonces sí viene todo el locus CRISPR, que es el que ustedes ven aquí al lado derecho, donde se tienen las diferentes repeticiones, y esas entonces van a estar alternadas con esas regiones que se denominan los espaciadores. Esos espaciadores entonces corresponden con ese o con el que originalmente era el material genético del virus que fue insertado en la mitad de esas repeticiones. Entonces todo este clúster o ese locus del CRISPR está ya en este momento ubicado en el genoma bacteriano. Puede variar en número, orden y característica de los genes que codifican para las proteínas Cas, ¿sí? Que ya vamos a ver que esto define como la arquitectura y los diferentes tipos de silenciamiento génico pues, que hay en el contexto de las bacterias. Y el número de regiones espaciadoras, les mencionaba, define los eventos históricos de infección viral. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay solo dos regiones espaciadoras, ¿sí? Puede haber 5, 6, 7, no importa. Y lo que es interesante en esta estrategia es que la que está más cercana a la región promotora, digamos que la región promotora está aquí codificada en este, que es el líder, la región espaciadora que está más cercana a esta es la infección viral más reciente. ¿Listos? Entonces, esa es la organización.
Y vamos ahora entonces a mirar los procesos y por partes. Yo les mencioné que habían 3 etapas, entonces vamos a empezar con esa etapa de adaptación, que involucra entonces la selección del material genético del virus para ser incorporado en el genoma bacteriano. Entonces asumamos que hay un virus que tiene la capacidad de infectar esa bacteria, ya este virus infecta ese material genético y debe haber entonces ya expresadas o incluso a veces esa interacción entre el bacteriófago y la superficie de la bacteria estimula la expresión de algunas de las proteínas Cas. Ustedes ven aquí se está generando un complejo entre las proteínas Cas1 y Cas2 y esas proteínas logran capturar un fragmento pequeño del material genético del virus que está relacionado o está mostrado, digamos aquí, con esa línea en rojo. Una vez entonces que lo identifican, la idea es cómo esas enzimas tienen la capacidad de insertar esto dentro del locus CRISPR. Digamos que aquí esta parte de abajo correspondería con ese locus del CRISPR. Y miren dónde está insertándose esa región en rojo. Se está insertando, digamos, de forma más adyacente donde está el promotor que regula toda la transcripción del locus. Entonces, para identificar esa región del protoespaciador, digamos que eso es una parte de la terminología que así se va a encontrar en la literatura, pero no me interesa tanto en el contexto de esta asignatura. El protoespaciador corresponde entonces a ese fragmento del material genético del virus que va a ser específicamente capturado por las enzimas Cas. Pues para identificar ese material genético se lleva a cabo el reconocimiento de un motivo adyacente al protoespaciador. Ese motivo o esa región también se va a encontrar o va a estar definida como la región PAM, que corresponde a ese, el motivo adyacente al protoespaciador, y es una secuencia de nucleótidos que varía entre 2 a 7 pares de bases. Y de hecho aquí en la imagen nos lo está mostrando dónde está esa región, o muy brevemente, esa región PAM. Y entonces esto, o sea, digamos que si el complejo de la enzima Cas1 y Cas2 recoge un reconocimiento específico de esa secuencia PAM, entonces va a capturar un fragmento adyacente que correspondería entonces a esa secuencia del virus que va a ser posteriormente integrada al material genético de la bacteria. ¿Listos? Esa es la primera fase. Digamos que aquí eh, el proceso molecular de inserción de ese fragmento viral al genoma bacteriano es complejo. Acá estamos mostrando entonces esa región del protoespaciador que es el DNA viral. Y una vez, digamos que esto está mediado por unos eventos aquí de ataque catalítico, que al final terminan entonces insertando ese como si fuera este espaciador acá, como si fuera el cero. Digamos que es un evento muy similar, este evento de inserción es muy similar como a los eventos de transposición, pues por transposones, como su nombre lo indica. Y entonces una vez esa secuencia es insertada dentro del locus, ya queda la información entonces disponible para que sea transcrita y permita llevar a cabo los siguientes eventos de defensa frente a una futura infección viral. Lo que es interesante entonces de este evento de inserción es que cada una de las regiones espaciadoras siempre va a estar adyacente a 2 regiones de repeticiones. ¿Sí? O sea, la secuencia de una repetición es idéntica a la de la siguiente y así sucesivamente. ¿Qué más tenemos acá? Entonces ya vamos al siguiente evento. Digamos que ya se logró capturar ese material genético. Ahora tiene que madurarse, que es el proceso, o más bien el evento de procesamiento de ese RNA. Entonces está involucrando todo lo que es la generación y la maduración de esos RNAs del CRISPR, que también se denominan como CRISPR RNAs. Aquí les estoy mostrando el locus. Pensemos acá hay una región promotora y nos genera todo un transcrito, o sea, toda esta región de acá nos está entonces codificando a un RNA muy largo, pues más largo, que involucra todas las regiones de repeticiones con todas las regiones espaciadoras, es decir, los material genético, digamos, de esos virus, de las infecciones virales previas, y en ese evento de procesamiento, si ustedes se fijan acá, ese RNA es clivado, es cortado, eh,
pues por componentes proteicos que al final lo que dejan es de forma discreta cada uno de esos CRISPR RNAs. Es decir, les voy a tratar de enlazar acá. Esto correspondería con un CRISPR RNA, esto correspondería con otro, y cada uno de esas moléculas del CRISPR RNA va a tener posteriormente entonces la capacidad de acoplarse con la enzima, con una de las enzimas o un complejo de enzimas Cas, en lo que ya va a ser el CRISPR RNA con el componente Cas, y este último complejo es el que va a estar mediando específicamente la detección de algún evento futuro de infección por un virus. Entonces digamos que todo este parte del procesamiento está al final entonces definiendo una formación de un complejo ribonúcleo-proteico, y decimos que es ribonúcleo-proteico porque es un componente de RNA, ¿cierto? Que es ese RNA guía, los CRISPR-RNA que están acá, junto con la enzima Cas, que es pues una proteína. Entonces, digamos que con toda la diversidad de sistemas de CRISPR, realmente hay diferentes tipos de procesamiento. Acá solo los pongo, digamos, para que lo tengamos de referencia, tres tipos distintos. Si ustedes se fijan, todos generan un transcrito muy largo a partir del locus CRISPR, pero digamos que ese procesamiento o cómo van a ser generados cada uno de esos CRISPR RNAs va a variar o va a ser diferente con base en la diferente acción de diferentes enzimas. Por ejemplo, en el tipo 1 ustedes ven aquí las enzimas Cas6, E y F. En el tipo 2 está involucrado, digamos, la enzima Cas9 junto con una RNasa 3. La otra va a ser una Cas6. ¿Sí? Y lo importante de nuevo es que queda un fragmento discreto de RNA que incluye una parte de las repeticiones del locus CRISPR junto con una región espaciadora que corresponde con ese fragmento de ADN, pues en este caso va a ser RNA, que va a tener la capacidad de detectar el material genético del virus posteriormente. Aquí aparece esta porque nos vamos a enfocar en las que son del tipo 2, en este que es el tracer RNA, y digamos que ese tracer RNA también significa transencoded RNA, quiere decir que es otra molécula de RNA que es la que está mediando, digamos, la unión con las regiones de repeticiones, y donde ustedes ven las flechitas en negro es donde se va a ocurrir un clivaje. Sí, aquí es donde este es el proceso por el cual, por medio de una RNasa 3, se corta eh, ese, eh, esa parte del transcrito muy largo derivada del locus CRISPR para generar de forma separada o discreta todos estos fragmentos del CRISPR RNA. Bien. Ya vamos a ver que realmente en la actualidad se maneja una simplificación de esto que es mucho más fácil verlo y entenderlo, de hecho. Ya vamos a llegar a ese punto una vez más. Entonces, digamos que ya se tiene esa parte, digamos, eso es como un resumen acá de ese procesamiento, de la generación de los CRISPR RNAs. Entonces, miren acá están, por ejemplo, todo ese pool de los CRISPR RNAs que se generaron, pero va a ser necesaria entonces esa interacción con el tracer RNA más adelante para que se acoplen a la enzima Cas, y esto es lo que medie entonces eh, todo el sistema de silenciamiento posterior. Entonces, les mencionaba anteriormente, el sistema de procesamiento más empleado es el del tipo 2, y en este caso la estabilización de los CRISPR RNAs ocurre por su interacción con un segundo RNA pequeño que se denomina tracer, que es naturalmente codificado por otro promotor en otra parte. ¿Sí? Entonces esos complejos ribonucleoproteicos ocurrirán con todos los CRISPR-RNAs codificados desde el genoma bacteriano, y cada uno, pensémoslo así, se vuelve como una, una bala o sí, digamos, como un mecanismo específico de detección que va a estar apuntando al reconocimiento de un tipo de virus en particular. ¿Qué más tenemos en esta diapositiva? Entonces ahora sí vamos a hablar en el tercer proceso, que es el proceso de interferencia. ¿Sí? Ya se generaron esos CRISPR-RNAs que están, digamos, del tipo 2, tenemos la formación de estos complejos, y estos complejos como tal son los que están aquí vigilantes en el contexto eh, de la bacteria, ya específicamente para detectar. Entonces cuando hablamos de la interferencia quiere decir que si ese complejo ya está disponible, que si ese complejo ya está,
y empieza a haber un proceso de infección por un virus a partir del cual ya se almacenó esa información previamente en el locus CRISPR, entonces apenas empieza a internalizarse o a ingresarse ese material genético dentro de la bacteria, eh, ese complejo ribonucleoproteico de las enzimas Cas con el CRISPR-RNA van a reconocerlo. ¿Y cómo va a ser ese tipo de reconocimiento? Pues realmente va a ser por complementariedad de bases. Una vez que se reconozca, entonces la actividad endonucleasa de la enzima Cas va a llevar entonces a un clivaje de ese material genético del virus, por lo tanto va a volver inviable que se generen partículas virales y que eventualmente ese virus, por ejemplo, complete el ciclo lítico. ¿Listos? Entonces digamos que esa última parte del proceso está representado aquí en la parte de abajo, donde en azul se está mostrando el material genético de la bacteria y si ustedes se fijan, lo voy a marcar aquí en negro, acá ocurrió un clivaje de la doble cadena de material genético viral, en este caso pues hablando de virus de DNA de doble cadena. Entonces, ya en resumen, tenemos que ese CRISPR-RNA unido a la enzima Cas9 como la ribonucleoproteína globalmente, pues reconoce una secuencia específica en el material genético pues objetivo por complementariedad de bases, tiene que ser. Y entonces, si esto ocurre, digámoslo, de forma adyacente a una región PAM sobre el genoma viral, eso es lo que permite o lo que conlleva a que la enzima Cas9 logre clivar aquí este material genético y romper eh, eh, ese DNA de doble cadena. Estos puede incluso, y los sistemas CRISPR-Cas están enfocados tanto para virus que tienen virus de DNA, también virus de RNA de cadena sencilla. Entonces digamos que es porque al final se basa en la complementariedad de bases. Entonces esa es la ventaja que tiene. Ver, digamos que dentro de eso se albergan y están toda esa amplia clasificación de sistemas de CRISPR, también precisamente porque evolutivamente después de millones de años de evolución de co-infección entre virus y bacterias, pues se ha llevado a, digamos, a ampliar todo ese repertorio de mecanismos para poder bloquear infecciones bacterianas, infecciones virales en bacterias. Entonces, aquí está un resumen, digamos, de los diferentes mecanismos de interferencia por diferentes sistemas. Entonces, digamos, acá digamos, estoy mostrando 3 o 4 tipos distintos, pero lo que interesa acá es que miremos dónde están, por ejemplo, les voy a marcar en verde dónde están esos CRISPR-RNAs. Sí, acá hay un CRISPR-RNA, todo lo que tiene esta información. Y esos CRISPR-RNAs entonces van a reconocer por complementariedad de bases un fragmento de ADN que en muchos casos va a estar directamente asociado o adyacente a una región PAM, digamos en la mayoría de los casos, y donde ustedes ven las flechitas en rojo es donde ya la enzima Cas9 va a hacer los cortes específicamente sobre el material genético para volver inviable pues ese material genético y que no se puedan generar más partículas virales. Entonces, por ejemplo, acá hay un sitio, la enzima el que nos vamos a enfocar es este, que es el que está normalmente mediado por la enzima Cas9. Ella va a cortar la doble cadena en esta posición, pero miremos que hay otros mecanismos que generan múltiples cortes, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que también muestra como toda esa versatilidad en los mecanismos de acción de los diferentes tipos de defensa basados en CRISPR-Cas. Interesante, o más bien para resaltar acá en el CRISPR-Cas tipo 2 que está relacionado con lo que más se utiliza en la actualidad, que es Cas9. Ustedes ven el CRISPR-RNA por un lado, pero también está el tracer-RNA y son 2 moléculas distintas. Cada una va del 3 al 5, por ejemplo, o del 5 al 3', pero son dos. En este momento, y me adelanto un poco lo que voy a mostrarles a continuación, esto al final se termina expresando como si fuera una única molécula, que es lo que se denomina el RNA guía, que es lo que se utiliza en biotecnología en la actualidad. Pero ya vamos a ir a esa parte. Entonces, cuando estamos hablando de estos componentes y procesos en interferencia, digamos que ya está específicamente involucrando toda la parte de la degradación del material genético del virus, y los del tipo 2 entonces es lo más común. Tenemos el CRISPR-RNA y el tracer-RNA, y junto con la enzima Cas9 se estabilizan en la ribonucleoproteína, que cuando reconocen por complementariedad de bases ese CRISPR-RNA una secuencia sobre el genoma viral y está justo adyacente a esta región PAM,
aquí es donde media el clivaje de esa secuencia y vuelve inviable ese material genético. El sistema 2 o este es el más utilizado porque ustedes se fijan está involucrando o es uno de los más sencillos. Son dos RNAs pequeños y tiene un solo componente proteico, que es la enzima Cas9. El tipo 1, miren, todo es realmente es un complejo proteico el que está acá y lo mismo para el que está al tipo 3. Son al menos 3 o 4 proteínas diferentes que tienen que asociarse al menos con un CRISPR-RNA para mediar ese proceso. Entonces es más fácil, digamos, en términos biotecnológicos, expresar una única proteína Cas que puede ser más grande a expresar 3 o 4 que tendrían que ensamblarse de forma precisa para que llevaran a cabo este proceso eh, pues de degradación del material genético del virus. ¿Listos? Esto es ya un resumen para que veamos la organización modular o de la arquitectura de cómo están organizados todos los genes que codifican para esas enzimas Cas. Y miremos dónde está Cas9. Entonces acá está dentro de la clase 2, es la que corresponde al tipo 2. Está codificada una RNasa 3, que es la que está favoreciendo, por ejemplo, generar esas unidades discretas del CRISPR-RNA. Y está toda la enzima Cas9 con un papel principal dentro de lo que es la interferencia. ¿Sí? Digamos, esa interferencia es la degradación del material genético viral. Vemos las enzimas Cas1 y Cas2 que están involucradas en el proceso de adaptación, o sea, de incorporación de esos de las regiones del protoespaciador, o sea, del material genético del virus al genoma bacteriano. Y entonces, si ustedes se fijan, tiene pocos componentes. Otro tipo, digamos el tipo 4 que ustedes ven acá también ha sido ampliamente adaptado desde la parte biotecnológica porque es una misma enzima, la CPF1, la que tiene la capacidad, digamos, de hacer una gran versatilidad de procesos. ¿Sí? Está en la parte del procesamiento del CRISPR-RNA y en la parte de interferencia también como un único complejo proteico. Entonces cualquiera de esas dos son las más ampliamente utilizadas. Pero miren toda la versatilidad que hay en la capacidad de genes que se utilizan dentro de los diferentes tipos y de arquitecturas que hay para generar todo este sistema de defensa. ¿Sí? Hay tipos que, digamos, tipos de CRISPR que utilizan un amplio repertorio proteico. Y bueno, esto yo creo que ya lo dejamos más para revisión, que le interese cómo profundizar más en estos temas. Entonces acá está el resumen de lo que acabamos de ver. Tenemos genes de adaptación. Y dentro de los genes de adaptación, entonces si nos vamos, enfoquémonos donde está la enzima Cas9, que es este, el de tipo 2. Tenemos por ejemplo Cas1 y Cas2 que están favoreciendo este proceso de adaptación, es decir, la integración del material genético viral al locus CRISPR en el genoma bacteriano. Tenemos los genes de biogénesis de los CRISPR-RNA. Quiere decir que es todo lo que se necesita para generar esas unidades discretas o separadas o independientes de esos RNAs pequeños. Y acá, por ejemplo, tenemos lo que codifica para el tracer RNA, que se necesita entonces para generar, digamos, esas unidades, les mencionaba, separadas del CRISPR-RNA. Y tenemos por último los genes de interferencia, que en ese caso ya está involucrado específicamente el gen Cas9, que codifica para la enzima Cas9. Y acá entonces cuando se genera esa ribonucleoproteína es lo que permite censar o estar disponible en el caso de que haya una infección viral en algún evento y si hay ese reconocimiento por complementariedad de bases adyacente a una región PAM, entonces se va a clivar ese material genético y va a volver inviable la infección de ese virus. Ahora sí, ¿cómo encaja todo esto dentro de la edición genómica? Que es lo que es muy probable que ustedes hayan escuchado todo el tiempo, ¿sí? Quiere decir que, bueno, al final yo tengo todo este mecanismo y acá se une con la ribonucleoproteína y finalmente entonces nos va a cortar el DNA. Pero si ustedes se fijan acá, yo no estoy haciendo una edición de genes, ni estoy insertando cosas nuevas ni nada. Entonces yo les acabo de explicar el mecanismo natural de defensa frente a infecciones virales que tienen las bacterias. Entonces, ¿cómo encaja esto dentro de edición genómica? Entonces, lo interesante aquí es que finalmente tenemos un proceso, una ruptura de material genético mediado por una enzima que es una nucleasa. En este caso es la enzima, por ejemplo, Cas9. Y cuando hay un clivaje, cuando hay un corte de esta naturaleza de la doble cadena,
realmente uno puede hacer dos eventos. O uno puede hacer un evento de silenciamiento génico, ¿sí? Quiere decir que si esa ruptura ocurrió dentro de una secuencia codificante, entonces por ejemplo pensemos que tenemos una región promotora, una secuencia aquí que codifica, y esa ruptura ocurrió por ejemplo acá, entonces yo al final puedo hacer un silenciamiento génico. ¿Por qué? Porque si dejo que la maquinaria de la bacteria trate de separar esa doble cadena de ADN que se rompió, ella va a hacer dos, digamos que va a tener varias alternativas. Digamos que en el contexto de la biología molecular, ningún ser vivo se puede dar el lujo de tener un fragmento de ADN cortado y que queden separado y volando de sus extremos. Entonces, normalmente el mecanismo de reparación que se denomina por mecanismos no homólogos, ¿sí? Van a tratar de pegar eso de alguna forma y las proteínas asociadas van a generar eventos de delesión, donde se van a perder algunos nucleótidos de los extremos, o eventos de inserción, ¿sí? Entonces se van a generar lo que se denominan indels, pueden ser inserciones o deleciones, y esto en muchos casos va a alterar lo que se está codificando a partir de ese gen. Es decir, y cómo se está alterando, al final, digamos que eso conlleva a un silenciamiento génico. Quiere decir que ese gen se deja de expresar, ¿sí? Porque el mecanismo de reparación induce unos nucleótidos o quita algunos. Normalmente eso se denomina, está cambiando el marco de lectura de ese gen, por lo tanto vuelve inviable la información que se codifica allí y se pierde esa información, ¿sí? Entonces hablamos de silenciamiento génico por un lado, cuando se hace entonces unos eventos de recombinación no homóloga, que esas palabras más, palabras menos, es la reparación de ese fragmento de DNA, pero también se puede hacer inserción de genes. Y aquí este es un potencial enorme en estas metodologías. Si hay un clivaje, como está mostrado aquí en la parte de arriba a la derecha, si hay un clivaje, pero uno le está dando un fragmento de ADN, ¿cierto? Adicional. Y en esa última parte, digamos, déjenme yo edito esto rápidamente. Pensemos por un instante que estas regiones que están acá son, digamos, lo voy a pintar con estas diagonales, son homólogas, ¿cierto? Entre sí y estas también son homólogas. Pues puede que ese pedacito que está aquí en la mitad, todo este fragmento que está en azul se va a terminar integrando. Entonces estamos hablando o que se va a hacer un proceso de recombinación homóloga, porque debe haber algunas regiones que sean iguales entre el fragmento que acaba de ser cortado con los extremos de, de esta cadena o esta doble cadena de ADN que está disponible, ¿sí? Entonces, cuando se hace un evento de reparación con un ADN adicional que es, al menos en sus extremos, es homólogo a los sitios de corte o donde se generó el corte en el material genético, es más fácil y esto permite hacer una edición precisa, ¿sí? Miremoslo aquí abajo, dice una inserción precisa o una modificación, por lo tanto se está ingresando material genético adicional. Entonces estamos ingresando cosas que antes no estaban y que pueden conferir o codificar para genes que confieran algunas habilidades o características adicionales, que eso tendría que verse reflejado pues en el fenotipo de una línea celular o de un organismo, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, se pueden hacer dos cosas, silenciar genes o insertar genes. Y si se insertan genes, cualquiera de las dos, realmente ahora sí estamos haciendo una edición genómica como tal. Bueno, digamos que cuando hablamos de estos sistemas basados en CRISPR-Cas, en biología sintética e incluso en biotecnología, les mencionaba, uno trata de hacer una simplificación del proceso y en vez de tener dos componentes, como los que tenemos aquí en la parte de abajo, donde mencionábamos un CRISPR-RNA y un tracer-RNA, y que los dos tenían que, digamos, interactuar específicamente con la enzima Cas9, lo que se ha hecho en este momento es lo que se define como el RNA guía, que involucra las dos cosas en una única molécula de RNA. ¿Sí? Quiere decir que se pueden codificar a partir del mismo promotor. Entonces, digamos que lo que está en verde correspondería aquí con esta región, que es lo que va a reconocer específicamente al material genético viral. Y todo lo que está en rojo y en negro es lo que permite estabilizar esa molécula con la enzima Cas. Entonces, digamos que este mecanismo, este RNA guía, ya está representado acá con esta imagen, donde una única molécula es la que se necesita
para que se lleve a cabo esa interacción específica por complementariedad, y acá está marcado entonces donde ocurra más adelante el evento de clivaje por la actividad endonucleasa de la enzima Cas9. Bueno, entonces es mucho más fácil ya tener una única molécula que se pueda diseñar y que lo único que uno tenga que cambiar entonces es la secuencia que está en verde, que es como de 20 nucleótidos, para favorecer un direccionamiento preciso de todo este mecanismo pues de corte posterior, o sea, de edición genómica. ¿Listos? Entonces dejemos hasta aquí este tema y ya en la segunda parte vamos a empezar a hablar ahora sí de cómo se ha hecho una modificación del sistema de edición CRISPR-Cas en el contexto de la biología sintética para poder generar, digamos, una regulación de la expresión génica. Ya no nos interesa tanto, o pues sí nos interesa, digamos, desde la biología sintética hacer edición genómica, pero vamos a ver es como una, como un redireccionamiento de toda la estrategia para poder silenciar, por ejemplo, genes. Pero digámoslo, silenciar a nivel de la transcripción. Yo no quiero quitar el gen, sino que funcione como un switch, que si un sistema específico de CRISPR-Cas está funcionando, va a silenciar un gen, y si se deja de expresar, otra vez el gen está intacto y vuelve a expresar lo que tiene que expresar. Entonces ya lo vamos a retomar en la siguiente sección.